Estamos estudiando Talmud Yuma, la página Nun Amud Aleph 50a. Estamos básicamente cerrando, a pesar de que nos vamos a ocupar toda la página, una discusión amplia que empezó en las páginas anteriores, en las clases anteriores. La discusión es, ¿qué pasa si el sumo sacerdote degüella su toro? Dice la Toira, en Parsha Zahar Mois, con esto vendrá Aaron hacia los santos, que en el comienzo de nuestra página también hablamos de este tema, con un toro para Hatas. Hatas es una ofrenda de pecado. Y un cordero, un carnero, para ofrendas de holocausto que se eleva, etcétera, etcétera. Ok, esto es lo que dice el versículo. Y estamos discutiendo sobre qué pasa si el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, degolló el toro que le corresponde. Y antes de que pueda entrar al Kodesh, al lugar santo, para salpicar esa sangre en el altar interior, en el altar pequeño, se llama altar de oro, se murió. Y viene otro Kohen Gadol, otro sumo sacerdote en reemplazo del anterior, y queremos saber si puede continuar con el proceso que fue empezado por el Kohen anterior. O sea, no necesita degollar un nuevo toro, sino que entra con la sangre que fue recogido con el toro anterior, del sumo sacerdote anterior, etc. Esto, por un lado, o si tiene que empezar todo el proceso de vuelta. Esto es lo que estamos discutiendo. Y la Gemara va a hacer una pregunta clásica, que después de diferentes pruebas que se trajeron de un lado, del otro, de una forma a la otra, la Gemara dice, ¿por qué no analizamos este otro asunto y extraemos de ese otro asunto una respuesta para nuestra pregunta? La línea empieza hacia el comienzo de la página, deben ser unas 12 líneas desde el comienzo de la página. La Gemara pregunta, sin nombre de quién es el que pregunta, ¿de tipo y clay de Hatas, ¿por qué no extraemos este cuestionamiento que tenemos? Si puede entrar con la sangre del toro anterior o tiene que empezar el proceso de vuelta. Que acá estamos hablando, la Toira dice de vuelta, con esto tiene que entrar Aaron al lugar santo, con un toro para ofrenda de pecado. Y la regla es que una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños, no, como dice la muere y no continúa con su proceso. ¿Qué quiere decir esto? Una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños. Una persona hizo un pecado X y decidió separar un animal específico para luego llevarlo al templo y expiar haciendo chuva, arrepentimiento, etcétera. No importaba las leyes de cómo se hacía todo el proceso. El punto es que el animal fue identificado y separado. Y antes de que llegue al templo, el dueño se murió. ¿Se murió? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este animal que ya fue identificado, separado, nombrado, lo que sea, para hacer una ofrenda? Pero el dueño que iba a expiar con esta ofrenda ya se murió, por así decir, ya expió igual. Se murió porque se murió de viejo o lo que sea. No importa. ¿Qué hacemos con esto? La Gemara explica que Hatas Shemei Subalea le misa va a morir. Hay diferentes explicaciones de esto, pero el punto es que se la encerraba en un lugar y se terminaba muriendo ese animal. No se podía ofrendar, porque ¿para qué viene a expiar si el dueño ya se murió? Y tampoco se puede hacer cualquier cosa. Bueno, anda, vendelo y que lo coman, o vendelo y que haga trabajos. No se puede, porque fue identificado, tiene que Dusha Sakuf, tiene una santidad específica que no permite que se trabaje con ese animal o que se venda, etcétera. Entonces no tenemos salida, no se puede ofrendar, no se puede usar, se muere. Esto es lo que plantea la Gemara. De vuelta, vamos a las palabras precisas. Tipo y ley, ¿por qué no extraemos nuestra ley? O sea, ¿qué es lo que quiere probar la Gemara? Que la opinión que dice Befar, Veloy bedamos el par, que se puede, el nuevo Kohen Gadol tiene que empezar el proceso de vuelta, porque tiene que entrar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, con un toro y no con la sangre del toro que fue degollado por el Kohen anterior. Tiene que empezar todo de vuelta. Esto es lo que quiere extraer la Gemara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Hatas, una ofrenda de pecado. Y de vuelta, una ofrenda de pecado cuyo dueño se murió, en este caso sería el Kohen Gadol, empezó el proceso de ofrenda de pecado, no lo terminó, pero se murió, entonces hay que empezar de vuelta. Esa sangre, entre comillas, morirá, entre comillas, digo, porque obviamente que el toro ya se murió y esto es sangre del toro. Lo que quiere decir es, no sirve la sangre del sacerdote anterior para que el nuevo sacerdote que viene a reemplazar al anterior porque se murió, continúe con el proceso. Hay que empezar el proceso de vuelta. De tipo y clay, entonces extraigamos que la ley es befar, veloy bedamos el par con el toro y no con la sangre del toro. ¿De dónde lo sacamos? De Hatas Shemei Supaleohi. Se trata de una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños. Hatas Shemei Supaleohi misa hazla. Y la ofrenda de pecado que se murieron sus dueños, la ley es que muere.
y no continúa el proceso. Esto es lo que plantea la Gemara. Todo el resto de la página es la respuesta de esto. Es un poco complejo, así que vamos paso a paso. Omar le Rabin Rabado le Robe. Le dijo Rabin Barabada a Robe, hombre Talmidjo, Omar Rabamram, dicen tus estudiantes, le dijo este rabino a Robe, dicen tus estudiantes en nombre de Rabamram, Hatas Tzibure Veloy le misa hazlo. ¿Vos me querés decir, Robe, que es Befar Veloy Bedamos Shepar, que es con el toro y no con la sangre del toro? Hay que empezar el proceso de vuelta porque es como un hatas, como una ofrenda de pecado, que se murieron sus dueños, ya que se murió el Kohen Gadol. Paréntesis. En el caso normal de hatas shemei su balea, una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños, es incluso antes de ser degollado, se murieron. Acá ya fue degollado, pero no importa, el dueño se murió igual, no se puede terminar ese proceso, hay que empezar el proceso de vuelta, en el día de Yom Kippur, etc. Pero Rav Amram dice, no podés extraer de ahí que la ley es befar veloy bedamos el par, como quiere decir Robe, con el toro y no con la sangre del toro. No, ¿por qué? Porque en realidad el toro que traía el sumo sacerdote era un hatas, era un korban tzibur, una ofrenda comunal, no una ofrenda individual. Hay ofrendas individuales que una persona que pecó lleva una ofrenda, y hay ofrendas comunales, como las ofrendas de todos los días. La pregunta es, ¿este toro que está trayendo el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur es individual, propio, o es comunal? Si fuese individual propio, tenés razón, Hatas Shemei Supala es un korban, una ofrenda de pecado, que se murieron sus dueños, y automáticamente hay que empezar el proceso de vuelta. No sirve la sangre que fue recogida por el Kohen anterior, etcétera, etcétera. Pero eso si fuese una ofrenda individual. Pero la ofrenda comunal no existe una ofrenda comunal que haya que matar, por así decir, al animalito y no se puede llevar, etcétera, porque se murieron sus dueños. No existe que se mueran todos los dueños. La ofrenda comunal le pertenece a todo el pueblo de Israel, que de repente se murieron todos los judíos y no, Dios libre y guarde. Entonces, con esto quiere decir, Rav Amram quiere contradecir a Robe. No me vengas a aprender de Hatas Shemei Supa Lea, le hizo Asla. No me vengas a aprender de que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote nuevo, que reemplaza al anterior, tiene que empezar todo el proceso de vuelta. Lo repito porque tiene que quedar claro. Es una página relativamente compleja. No me vengas a aprender de ahí que el sumo sacerdote nuevo tiene que hacer todo el proceso de vuelta, porque ahí estamos hablando de un caso muy especial. ¿Qué tiene de especial ese caso? Hatas Tziburhi. Es una ofrenda comunal, y las ofrendas comunales no mueren. ¿Qué quiere decir las ofrendas comunales no mueren? Si se murió un animalito, obviamente, obvio que tiene que traer otro. Lo que quiere decir es, por cuanto representa a toda la congregación, y no existe que toda la congregación se muera, entonces se continúa con el proceso, incluso si alguno se murió antes de terminar el proceso. Por ejemplo, el sumo sacerdote se murió antes de salpicar la sangre. No importa, pero no se murieron todos los koyanim, todos los sacerdotes. ¿De dónde sacaste que hay una diferencia entre Hatas Shemei Supa Alea, la ofrenda de pecado, que murieron sus dueños? ¿De dónde sacaste que hay una diferencia si se trata de una ofrenda de pecado comunal o una ofrenda de pecado individual? La individual, es verdad, no se ofrenda, perdón, pero la comunal sí. ¿De dónde sacaste esta diferencia? Nada, aprendimos en la Mishnah. Esto que viene ahora, la Gemara cita partes y después va a terminar mostrándonos, digamos, todo el dibujo o todo el texto de la Mishnah, pero lo va citando por partes. Aprendimos en la Mishnah lo siguiente. Omar Loy le contestó Rabbi Meir a una opinión que no sabemos quién es, lo vamos a llamar Tanakama, la primera opinión. Rabbi Meir le contestó, Ve'aloy par Yom Kippurim, Ve'chavite Kohen Gadol, Pesach, Korban Yochidum, Ve'dejes Hashav, Vatuma. Traduzco. Rabbi Meir le contestó, estaba en el medio de una discusión. Rabbi Meir le contestó, ahora vamos a ver qué discusión. Mira, tenés el toro de Yom Kippur. Esto es lo que estamos estudiando. Hay una lista de otras cosas también, pero este es el componente de la lista que más nos importa. Está el toro de Yom Kippur, están los Javitim, era una especie de panes que llevaba el sumo sacerdote todos los días. Y está el Pesach, la ofrenda de Pesach, de Korban Yochid. Son todas estas ofrendas individuales, y desplazan a llaves, a las leyes de llaves, que no se puede degollar, por ejemplo, y te desplaza de la impureza. ¿De qué estamos hablando? Cuando todos los koyanim, la mayoría de los koyanim están impuros, se pueden hacer ciertos trabajos en el templo, incluso estando impuros. ¿Por qué? Porque se considera que ciertos trabajos específicos en el templo, doige, desplazan la impureza.
por cuanto hay una mayoría que está impura. Lo mismo pasa con Shabbos. En Shabbos no se puede hacer shechita, no se puede degollar. Pero sin embargo, por cuanto la Toira dice un korban a la mañana y un korban a la tarde, una ofrenda a la mañana y ofrenda a la tarde, y tienen que ser bemoyadoy en el momento que le corresponde traer esa ofrenda, una vez a la mañana y una vez a la tarde, es algo fijo en tiempo, entonces ese degollado en el templo desplaza Shabbos, a pesar de que en Shabbos no se puede degollar, pero en el templo para esa ofrenda sí. Entonces, acá hay una discusión. ¿Cuál es la regla? La Gemara lo va a decir después, pero ¿cuál es la regla a través de la cual nosotros podemos discernir si una ofrenda determinada desplaza llaves y tuma e impureza o no? Entonces, Tanakama dijo algo. Después vamos a ver qué dijo. La primera opinión. Rabbi Meir le contestó, está mal lo que decís. Te voy a traer una prueba. El toro de Yom Kippur, los panes, Javitim, estos que traía el sumo sacerdote todos los días, el Korban Pesa, la ofrenda de Pesach, son individuales, y aún así desplazan llaves y tumas. Tanakama quería decir, la primera opinión quería decir, ¿cuál es la regla? Que si se trata de una ofrenda comunal, desplaza llaves e impureza, y si se trata de una ofrenda individual, no desplaza llaves e impureza. Entonces la regla es esa, fíjate qué tipo de ofrenda es. Y Rabbi Meir le contestó, ¿no ves que tengo una lista de cosas que son ofrendas individuales y sin embargo desplazan llaves y tuma e impureza? Con esto, ¿qué quiere decir? Que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, no es una ofrenda comunal. Con esto, ¿qué ganamos? Empezamos preguntando, esto es un Hatat Shemei Subale. El toro de Yom Kippur que le corresponde al Kohen Gadol es una ofrenda individual y se murió el dueño, entonces no continúe llevándola. Esto es lo que quiere probar Robe. Rabbi Amram le contestó, no, es una ofrenda comunal. ¿Cuál es la prueba, de que es una ofrenda comunal? Que Rabbi Meir le contestó a Tanakama, la primera opinión, que estamos hablando de una ofrenda individual. Continúa el texto. Lav Miklal de Ikoleman de Amar de Tzibur. ¿Acaso eso no significa que hay otra opinión? Rabbi Meir le estaba contestando al Tanakama a la primera opinión, es una ofrenda individual. Quiere decir que la primera opinión opina, Miklal, de acá extraemos de Ikoleman de Amar, hay una opinión que dice que en realidad el Parsha, el Yom Kippur, el toro de Yom Kippur es una ofrenda comunal. Y las ofrendas comunales no mueren. Entonces, para ordenar las cosas, Robe quería decir Befar, betamos el pan. Con el toro y no con la sangre del toro. Porque es una ofrenda individual. Y le contestamos, no, esto lo quiso Rabbi Meir. Pero Tanakama, la primera opinión, dice claramente que es una ofrenda comunal. Entonces no muere Befar, betamos el pan. Con el toro, e incluso con la sangre del toro. La que muere desplaza esto. De acuerdo a tu lógica, que me traes una Mishnah, en donde Rabbi Meir dice que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, y de ahí vos extrajiste que es una ofrenda comunal, fíjate el final de la Mishnah. El Katane dice después, Amalo Rabbi Yaakov, le dijo Rabbi Yaakov, todavía no sabemos a quién le dijo, pero paciencia, le dijo Rabbi Yaakov, Vealoy Parhelem Shel Davar Shel Tzibur, Useire Avodas Kechovim, Bechagiga de Korban Tzibur, Bendoichin, Doyes Shabas, Loyes Atuma. Mira, le dijo Rabbi Yaakov, no sabemos a quién. Tenés el toro Helem que se le ocultó algo a la congregación. Es decir, si la congregación hizo una transgresión, el Sanedrin mismo hizo una transgresión porque se olvidaron algo, etcétera, tenían que traer un toro también. De ir a Boides Kejovim, o si hicieron la congregación, el nazi, el líder, hizo una idolatría, algo que pensó que se podía y después se dieron que no se podía, tenía que traer un Zair, un chivo, por haber hecho idolatría, y Hagiga significa un korban, una ofrenda que se traía cuando uno iba al Beis Hamikdash, al templo, en Sukkot, Pesach, Sukkot y Shavuot. Son ofrendas de Hagiga, que dice Rabbi Yaakov, Korban Tzibur, son una ofrenda comunal, y no desplaza ni a llaves ni a la impureza. Entonces acá tenemos, Rabbi Meir dijo una lista de ofrendas que las llamó individuales. Ahora, y dentro de esta lista de ofrendas estaba la ofrenda del Kohen Gadol en Yom Kippur, que es lo que estamos tratando de analizar. Por eso conectamos, ¿no? Rabbi Meir menciona eso, es una ofrenda individual. De ahí probamos que hay otra opinión que dice que es comunal, porque con alguien está hablando Rabbi Meir. La opinión de Rabbi Meir es que es individual, la otra opinión es que es comunal. Bueno, ahora trajimos el segundo pedazo de la Mishnah, en donde Rabbi Yaakov está hablando con alguien y le dice, mira, hay toda una lista de ofrendas comunales. Y no mencionó el toro de Yom Kippur, Rabbi Yaakov. Miklal, de Ikoleman de Amar de Yochit. De acá extraemos que hay otra opinión que dice que en realidad el toro de Yom Kippur es individual. Porque si fuese comunal, Rabbi Yaakov lo hubiese mencionado en su lista de ofrendas comunales.
Paréntesis, esto lo dice Rashi también, el Korban Hagiga, la ofrenda de fiesta, es una ofrenda individual. Siempre, todo el mundo está de acuerdo con esto. El Rabbi Yaakov lo llama una ofrenda comunal, porque se traía en comunión, en comunidad. Había un montón de gente que llevaba la misma ofrenda. Pero bueno, sea como fuere, ¿qué tenemos en la cabeza? Queremos saber qué pasa con la ofrenda del Kohen Gadol, el toro. ¿Es una ofrenda individual o una ofrenda comunal? Robert dice que es una ofrenda individual. Pero Rabbi Meir es el que dice que es una ofrenda individual en la Mishnah, discutiendo con otro, que dice que el otro dice que es una ofrenda comunal. Y ahora tenemos a Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov da una lista de ofrendas comunales y no menciona el toro de Yom Kippur. Entonces, para Rabbi Yaakov, el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual. Pero evidentemente con quien está discutiendo es una ofrenda comunal. Y se nos armó un lío terrible. ¿Por qué? Porque tenemos una Mishnah que está compuesta de tres componentes. Número uno, número dos, número tres. Número uno es una opinión que no conocemos. Número dos es Rabbi Meir. Número tres es Rabbi Yaakov. De las palabras de Rabbi Meir suena que la opinión uno dice que el toro de Yom Kippur es una ofrenda comunal. De la opinión de Rabbi Yaakov, es decir, el tercer párrafo, suena que la opinión original, que no conocemos el nombre, el primer párrafito, diría que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, porque Rabbi Yaakov está hablando de ofrendas comunales, y no está en la lista de Rabbi Yaakov la ofrenda del toro de Yom Kippur. Entonces, esta Mishnah es rara. De una mitad de la Mishnah suena una cosa, de la otra mitad suena otra cosa. Miklal, de Iko alemán de Amar de Yochid. Entonces suena que hay una opinión que opina, de vuelta, para entrar en el texto, que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual. ¿Qué hacemos? ¿Es comunal o individual? Hello, le Tanakama, no entendiste la Mishnah. La Mishnah está compuesta de vuelta, de tres componentes. Número uno es una opinión que no sabemos, Tanakama, el primer Tana. Número dos es Rabbi Meir. Número tres es Rabbi Yaakov. Y están discutiendo cuál es la regla, como ya dije, para determinar si una ofrenda determinada desplaza llaves y tuma. De Sham, de Kamar, Korban Tzibur, doije esa llaves de tuma, de Korban Yochid, y no doije, lo esa llaves, lo esa tuma. Escuchó tanto Rabbi Meir como Rabbi Yaakov, que la primera opinión, Tanakama, el primer Tana, dice que las ofrendas comunales desplazan a llaves y desplazan la impureza, y las ofrendas individuales no desplazan ni a llaves ni a la impureza. Esto es lo que dijo la primera opinión. Esa es la regla para saber qué es lo que desplaza y qué no. Malo Rabbi Meir le contestó, de ninguna manera. Korban Yochid, claro. ¿Acaso el hecho de que las ofrendas individuales no desplazan las llaves y la impureza es una regla general? No, señor. ¿Acaso no tenés justamente la lista de Rabbi Meir? El toro de Yom Kippur, los panes, estos javitim, del sumo sacerdote y la ofrenda de pesas, que son individuales para Rabbi Meir, son individuales y desplazan llaves y tuma. Y la tercera parte de la Mishnah, Rabbi Yaakov trajo otra lista, diciendo, no, Korban Tzibur, claro, ¿acaso el hecho de que las ofrendas comunales desplazan llaves y tuma es una regla general y siempre se aplica esto? No, señor. Helem Davar Shel Tzibur, Veseiri Avodas Kechavim, Vechagiga de Korban Tzibur, Hiben Doichin Lois Hashav, Lois Atuma. ¿Acaso no tenés, dice Rabbi Yaakov, la ofrenda de que se le ocultó algo a la congregación del Sanedrin, y la ofrenda del chivo de idolatría, y la ofrenda de Hagiga de fiesta, que son ofrendas comunales y no desplazan ni llaves ni tuma? Entonces, evidentemente, lo que dijo Tanakama está mal. La regla que Tanakama pensó de cómo discernir si una ofrenda desplaza llaves y tuma si es una ofrenda comunal o una ofrenda individual, está mal. Rabbi Meir trae una lista de ofrendas individuales para rechazar lo que fue dicho, y Rabbi Yaakov trae una lista de ofrendas comunales para rechazar lo que dijo la primera opinión. Entonces, ya sé que nos fuimos del tema, pero la Gemara está explicando, bueno, entonces, ¿cuál es la regla para saber si una ofrenda desplaza llaves y tuma, llaves e impureza o no? ¿Cuál es la regla? Toma esta regla en tus manos. Toda ofrenda que tiene un momento fijo, la Torah dice tal día hay que traerlo, desplaza llaves y tuma, incluso si es una ofrenda individual. Y toda ofrenda que no tiene un momento fijo, y toda ofrenda que no tiene un momento fijo, se puede traer hoy o mañana, cuando sea, o por ejemplo una ofrenda de
de pecado, que no tiene un tiempo fijo. Cuando el tipo pecó, no hay un día del año que el tipo peca. No pecó, no tiene un tiempo fijo. Entonces, incluso si se trata de una ofrenda comunal, no va a desplazar llaves y no va a desplazar impureza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos, vuelvo atrás de vuelta, empezamos con una pregunta. La pregunta es: ¿por qué no extraemos que el sumo sacerdote nuevo tiene que empezar de vuelta el proceso? Porque el sumo sacerdote anterior se murió y era una ofrenda de jata, de pecado, que se murieron sus dueños y no podés continuar con el proceso. Hay que empezarlo de vuelta. ¿Por qué no decimos de ahí? Es una ofrenda jata, shemeis balea, es una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños. Y dijimos: no, de ninguna manera. Estamos hablando de una ofrenda comunal. La del Kohen Gadol, el Parshel, el Yom Kippurim, es una ofrenda comunal. Y trajimos una Mishnah de donde sonaba que discutían, parecía que discutían si es una ofrenda comunal o una ofrenda individual. Y la Gemara terminó diciendo: no, esa Mishnah está discutiendo otra cosa. Es verdad, aparece la frase Parshel Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur, pero en realidad están discutiendo otra cosa. Si desplaza llaves y tuma la impureza o no desplaza llaves y tuma. ¿Y en qué se basa esa discusión? No en si es una ofrenda comunal o individual. La discusión se basa en si es una ofrenda que tiene un momento fijo o no tiene un momento fijo. Punto. No terminamos, pero punto. Con esto, digamos, básicamente, lo que la Gemara, así lo entendí yo, lo que la Gemara está diciendo es: no podemos aprender de esa Mishnah de Tanakama, Rabbi Meir y Rabbi Yaakov para nuestro asunto. Porque la Mishnah está hablando de otra cosa. A pesar de que menciona Parshel Yom Kippur, el toro de Yom Kippur. ¿Con qué nos quedamos? Volvemos a la pregunta original. Para Robe, el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, y por ser una ofrenda individual no sirve la sangre del Kohen anterior, sino que tiene que empezar el proceso de vuelta, Befar, Veloy, Betamos el par, con el toro y no con el Doy Saboy Aarón en la Kodesh. Con esto tiene que venir Aarón al santo con el toro y no con la sangre del toro. Y los Talmidim Rabban Bram, los Talmidim, los estudiantes de Rabbe y Rabban Bram dijeron: no, es un Hatat Zibur, es una ofrenda comunal. Una ofrenda comunal no es una ofrenda individual. Y al ser una ofrenda comunal, nunca muere. Entonces el nuevo Kohen podría ir con la sangre del Kohen anterior. Con el toro, e incluso con la sangre del toro. Y si ve a Abaye trae de otro lugar para probar su opinión. De vuelta, Robe dice: con el toro y no con la sangre del toro. Abaye quiere decir con el toro e incluso con la sangre del toro. ¿De dónde saca Abaye sus pruebas? Una braisa. La braisa dice: claramente, el toro y el chivo de Yom Kippur, Sheovdu, que se perdieron. No sabemos dónde están. De repente el toro se fue volando para acá, para allá, etc. Y se separó otro toro u otro chivo para reemplazo del anterior. Y de repente apareció el anterior. Oh, mirá, ahí estaba. ¿Qué hacemos? Kulam Yomusu. Todos tienen que morir. No se ofrenda a ninguno de estos. Y también, otro caso más, el chivo que se traía si habían hecho idolatría en el Sanedrin, o el líder de la congregación hizo idolatría, y se perdió, y antes de ofrendarlo, obviamente se perdió, y separaron otro para reemplazar al anterior, y de repente apareció el anterior. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Kulam Yomusu, dime Rabbi Yehuda. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Oimrim, dicen Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, Ireu achistavu vimachru viplutmein lidava, que sean puestos en un cerco y que coman y beban y que vivan hasta que tengan algún tipo de defecto, que les pasó el tiempo de ofrenda o se lastimó o lo que sea, y lo puedan vender, porque si está puro no se puede vender, pero si está impuro o con defectos se puede vender, y el dinero ese se lo dona, digamos, al Beit Hamikdash, al templo, para hacer ofrendas en el templo cuando no hay ofrendas en general. Un día que estaba medio vacío el altar, se traen ofrendas con el dinero de estas otras ofrendas que no se pudieron llevar. Y Rabbi Shimon y Rabbi Elazar explican: She'ein hatat tzibur meisa. Acá dice claramente, porque la ofrenda comunal no muere. Abaye está mostrando claramente que Parshel Yom Kippurim es una ofrenda comunal. El toro de Yom Kippur es una ofrenda comunal. Robe quería decir que la ofrenda del toro de Yom Kippur es individual, y por eso él apoya Befar, Velo y Betamos el par,
con el toro y no con la sangre del toro, tienes que empezar la ofrenda individual de vuelta. Abaye trajo una braisa en donde aparece Parche el Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur, y termina diciendo la braisa, en la opinión de Rabbi Shimon, es una ofrenda comunal. Entonces Befar, va filo, se puede ir con el toro, incluso con la sangre del toro. Omar le contestó Robe, Abaye, my par helem davar shel tzibur. ¿De qué se trata cuando la braisa que vos me trajiste dice toro? No está hablando del toro de Yom Kippur, ese es individual, dice Robert. Está hablando del toro de la congregación, cuando el Sanedrin hizo alguna enseñanza equivocada y permitieron comer algo que no se podía comer, tienen que traer esa ofrenda. Ese es el par. Pregunta la Gemore, ¿para qué? ¿Estás loco? Veja shel Yom Kippurim katane. Está escrito par shel Yom Kippurim. Dice el toro de Yom Kippur. ¿A qué se refiere? ¿Al toro de la congregación cuando pecaron? Es el toro de Yom Kippur. La braisa lo dice claramente. Responde Robe, aquí Katane Atesair. No. Cuando la braisa dice la palabra Yom Kippur, está haciendo referencia al chivo de Yom Kippur, no al toro. Toro es par helm shel davar. Es cuando la congregación se confunde y tiene que llevar una ofrenda. Y cuando dice Soir, Yom Kippur Soir, que se refiere al chivo, se refiere al chivo de Yom Kippur. Esto es lo primero que responde Robe. Ahora Abaye saca de la galera otra braisa. Tania, acaso no aprendimos una braisa que lo dice claramente. Par shel Yom Kippurim, Vesoir shel Yom Kippurim. Los separó. El toro de Yom Kippur y el chivo de Yom Kippur. Antes me pudiste contestar, porque no decía el toro de Yom Kippur, decía el toro. Bueno, puede ser otro toro. No, lo dice claramente, el toro de Yom Kippur. Que se perdieron y separaron otro en reemplazo y apareció el anterior Kulam Yamusu, de Rabbi Yehuda, todos tienen que morir. Esa es las palabras de Rabbi Yehuda, o sea, el toro original que se perdió más el toro que se encontró, ambos mueren, no se pueden ofrendar. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Oimrim, Iriwa Chistabu, Bimachru y Plutumein Linetava, Shechatas Tibur Meisa. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dicen, no, que vayan a pastar hasta que tengan un defecto y se los vende y se traen otras ofrendas con el dinero obtenido de la venta de estas ofrendas que no se pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el Hatas Tzibur lo meisa. Porque la ofrenda de pecado de una congregación no muere. Entonces, en la segunda braisa dice claramente, toro de Yom Kippur, y la braisa termina diciendo es una ofrenda comunal. Esto es una clara contradicción a Robe. Robe quería decir que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual. Entonces ahora Robe contesta, Lo teima, she'in hatas tzibur meisa. No. Estás registrando mal las palabras de Rabbi Shimon y Rabbi Elazar. Y esto es una herramienta que se usa en la Gemore, en el Talmud, con la braisa, en general. La braisa no es precisa y exacta, entonces puede ser que estuvo mal. ¿Qué estaba mal? No vengas a decir que Rabbi Shimon y Rabbi Elazar dicen que es Hatas Tzibur Meisa, Shein Hatas Tzibur Meisa, que no muere la ofrenda de congregación, sino que decir que la ofrenda de pecado de socios, no de congregación, de socios, Shutafin, no muere. Esto lo dice Robe. Antes de seguir adelante y explicar la diferencia, ¿qué ganó Robe con todo esto? Que es verdad, la pregunta que teníamos originalmente de tipo y clay, como empezamos la clase de hoy, y extraigamos que se puede befar, bafilo, bedamos el par, etcétera, con el toro y la sangre del toro, porque es un hatas shemei subalea, es un hatas, una ofrenda de pecado que murieron sus dueños. Esta fue la pregunta original. Terminamos diciendo, bueno, mira, estoy de acuerdo, Robe diría, estoy de acuerdo que no es una ofrenda individual. Parshel Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur. No es una ofrenda individual, pero tampoco lo llames una ofrenda comunal. No me gusta esa expresión, llamarla una ofrenda de socios. Pregunta la Gemara, ¿qué diferencia hay si lo vas a llamar una ofrenda comunal o una ofrenda de socios? Al final son varias personas. Responde la Gemara, para que la gente sepa claramente que si los koyanim, si los sacerdotes hicieron una transgresión por la cual correspondería que traigan una ofrenda, la ofrenda que ellos traen no es una ofrenda comunal, clásica, común, valga la redundancia, sino que es una ofrenda
de varios individuos en sociedad. Vamos a leer un comentario de Rashi para entender esto. ¿Qué lo hay más? Es decir, la pregunta que teníamos originalmente, que es una discusión entre Robe y Abaye, par, veloy vedamos el par, con el toro y no con la sangre del toro, esto es lo que dice Robe, y Abaye dice par, va filo vedamos el par, y con el toro e incluso con la sangre del toro, esto es lo que dice Abaye. Al respecto de esta pregunta, estoy de acuerdo que se puede responder por qué no aprendemos de Korban Hatas Shemeisu Baalea, que es una ofrenda de pecado que murieron sus dueños. Estoy de acuerdo, dice Robin. De ahí no podemos aprender, porque o lo llamamos Hatas Tzibur o lo llamamos Hatas Shutafim. O lo llamamos una ofrenda de pecado de congregación, en cuyo caso no muere, o lo llamamos una ofrenda de pecado de socios, en cuyo caso tampoco muere. Tampoco muere. Esto estoy de acuerdo, dice Robert. No podemos aprender, o sea, todo lo que dijimos anteriormente no nos sirve para determinar quién tiene razón en lo que nosotros estamos tratando de aprender, si el Kohen Gadol nuevo tiene que empezar el proceso de vuelta o no. No nos sirve. Pero no lo llames tampoco Hatas Tzibur. No llames al toro de Yom Kippur una ofrenda de comunidad. No, eso no me gusta, dice Robert. ¿Por qué no? Para que la gente no diga, los estudiantes no digan que si el Beis Din, si el juzgado indicó a los Koyanim que podían transgredir alguna mitzvah y se equivocaron, y los Koyanim hicieron justamente la transgresión esta, no vengas a decir que se trae por los Koyanim el mismo tipo de ofrenda que se trae por otras tribus. La tribu de Reuben lo hizo, la tribu de Yehuda lo hizo, qué sé yo, qué sé cuánto. No. ¿Por qué? Porque llamamos a una tribu, Shevet, lo llamamos Kahal, congregación, pero los Koyanim no son un Kahal, no son una congregación, no son en sí mismos, no son una tribu en sí misma. ¿Por qué? Rashi explica, porque no recibieron herencia de la tierra de Israel, sino que estaban esparcidos por toda la tierra de Israel. Solamente las congregaciones, Kahal, Shvatim, las tribus, recibieron un pedazo de tierra en la tierra de Israel. Los Koyanim no. Entonces, Robe no quiere que se confundan las cosas. Entonces, Robe concuerda, está de acuerdo que el toro de Yom Kippur no es una ofrenda individual, pero tampoco lo llames comunal, llámalo de los socios, para que nadie se confunda y traigan una ofrenda comunal para los Koyanim. Ok, entonces, con todo lo que vimos en esta página, estamos en la última línea de la página, no pudimos resolver quién tiene razón, si Abaye o Robe, o los personajes que fueron mencionados en las clases anteriores. Toshma, venía a aprender, busquemos otro lugar. De Boy, Rabbi Elazar, preguntó Rabbi Elazar, ahora pasamos a 50b, Nunamut Beis, Medibre a Omer Par Yom Kippurim Korban Yochid, hoy se tumura, hoy y hoy se tumura. Para la Braitza dice, Rabbi Elazar dice, de acuerdo a las palabras que dicen que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, existe que haga tumura, intercambio o no intercambio. Esto lo vamos a discutir ampliamente en la clase que viene, en la página como sigue, 50b y 51a y 51b, etc. Esto para la clase que viene, pero tumura significa que yo tengo una ofrenda determinada que la nombré y la separé para llevarla al templo y ahora la cambio por otro, un intercambio, tumura. Y en lugar de llevar esta, llevo la otra. La pregunta es, de acuerdo a la opinión que dice que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, estamos en la primera línea de 50b, ¿existe que se haga intercambio o no existe que se haga intercambio? Pero claramente está llamando Rabbi Elazar a la ofrenda del toro de Yom Kippur una ofrenda individual. Y si es una ofrenda individual, entonces el nuevo sumo sacerdote debería empezar por completo el proceso, no puede entrar con la sangre del sacerdote anterior. Lav Miklal de Ikalemán de Amar de Tzibur. No vemos que si Rabbi Elazar llama a esta ofrenda del toro de Yom Kippur una ofrenda individual, es porque hay otra opinión que dice que es comunal. ¿Oh? Loy Miklal de Ikalemán de Amar de Shutafin. No, dice la Gemara. Lo que existe es que hay una opinión que dice que el toro de Yom Kippur es individual, es Rabbi Elazar, y hay otra opinión que dice que es de socios, como quería decir Robe, y no comunal, es de socios, no es la misma categoría, no es el mismo asunto. La Gemara va a volver a analizar esta frase ampliamente en la próxima clase, pero en la práctica, ¿qué tenemos? Que no pudimos resolver toda esta discusión. Trajimos pruebas de diferentes lugares, pruebas de versículos al comienzo de 50a, pruebas de una Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yaakov, etc., pruebas de otra Braisa,
que trajo Abaye, pruebas de la Braisa de Rabbi Elazar, sea como fuere, no lo pudimos resolver. Y existen estas dos opiniones, Bepar, Veloy Bedamos el par, con el toro y no con la sangre del toro. Robe opina así. Y en la página anterior dijimos que Rabbi Hanina opina así, y dijimos que Rabbi Ami opina así. Y la otra opinión es Befar, Beafilo Bedamos el par, con el toro e incluso con la sangre del toro. Ese es Abaye en nuestra página. Y las otras opiniones que trajimos en la página anterior es Rabbi Yitzchok, es Rabbi Yitzchok, y hay otros personajes también. El punto es que no hay una solución, simplemente que la Gemara jugó ida y vuelta con Braises y Mishnayos, pero no lo pudimos resolver. Dios mediante la clase que viene, vamos a estudiar una clase larga al respecto de este asunto de Tmura, de cambio o no cambio. Esto es algo que quedó ahí colgando, que la Gemara le va a discutir Dios mediante en las próximas clases.